¿Ha terminado la era de la autonomía en la toma de decisiones de Estados Unidos? ¿Es este el fin del imperio estadounidense? En el momento en que el mundo esperaba la firma de un acuerdo histórico en Pakistán, sucedió lo inesperado. Netanyahu interviene en el último momento, cambia por completo el panorama para Trump y arrastra a la región a un escenario de bloqueo total. Hoy les voy a revelar cómo y por qué Estados Unidos transformó este conflicto de una guerra a un bloqueo, y les voy a explicar por qué Irán apuesta a que este bloqueo será el último clavo en el ataúd del imperio estadounidense. Quédense con nosotros. Queridos televidentes, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de episodios de opinión que siempre dedicamos a seguir los últimos acontecimientos de esta guerra que vive la región de Medio Oriente entre Irán y la coalición de Epstein. Es evidente. Queridos televidentes, como les expliqué en uno de los episodios anteriores, aunque el presidente estadounidense Trump realmente quiera detener esta guerra, Netanyahu no se lo permitirá en absoluto. Durante las negociaciones que tuvieron lugar en Pakistán, las cosas avanzaban muy rápido hacia un acuerdo. Todos los indicios apuntaban a que realmente se avecinaba un acuerdo, que una nueva etapa iba a comenzar en la región de Medio Oriente. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, hizo una declaración después del fracaso de estas negociaciones en la que dijo que Estados Unidos cambió sus demandas en el último momento. Y por lo tanto, fue Estados Unidos quien hizo fracasar este acuerdo. Es decir, había demandas estadounidenses y a cambio había condiciones iraníes y se llegó a un acuerdo sobre todo. Estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo histórico, pero los estadounidenses se echaron para atrás en el último momento y presentaron otras demandas que según los iraníes eran imposibles. Así que el hecho de que los estadounidenses se hayan echado para atrás en el último momento es realmente extraño. Hay muchas preguntas, especialmente porque la guerra y la continuación de la guerra no benefician a Estados Unidos, no benefician a la consecución de los intereses estadounidenses ni a la preservación de esos intereses en la región. Está claro que Netanyahu realmente controla el destino de Trump y por lo tanto le impone todo lo que quiere. Fue él quien presionó a Trump en el último momento para que cambiara de opinión y presentara nuevas demandas a los iraníes, demandas que benefician los intereses israelíes. También está claro, estimados televidentes, que estos puntos que fueron motivo de desacuerdo entre los iraníes y los estadounidenses no superan exactamente 1 o 3 puntos. Un punto relacionado con el expediente nuclear, otro punto relacionado con el estrecho de Hormuz y un punto relacionado con la presencia militar estadounidense. Al principio, hubo un acuerdo de que Irán regresara al acuerdo nuclear de 2015. E Irán aceptó eso, a cambio de que Estados Unidos reconociera el derecho de Irán a enriquecer uranio en su territorio. Pero después, Estados Unidos vino con otra demanda, pidiendo a Irán desmantelar completamente su programa nuclear, deteniendo el enriquecimiento de uranio en su territorio, así que Irán rechazó eso. Irán rechaza cualquier restricción en su programa nuclear, e incluso rechaza la propuesta de no exportar uranio enriquecido a ningún otro país. Irán dice que, al igual que Francia, Rusia, Alemania, Holanda, Reino Unido y otros países que exportan uranio enriquecido, también tiene derecho a exportar uranio enriquecido para uso pacífico a todos los países del mundo. Y es un comercio, como todos saben, un comercio que genera grandes ingresos para los países, podríamos decir miles de millones de dólares. Irán rechaza incluso esta condición porque realmente quiere obtener ingresos del uranio enriquecido en su territorio, suministrando uranio enriquecido a muchos países que tienen plantas de energía nuclear. Algunos países, como Francia, por ejemplo, apoyan las demandas israelíes de despojar a Irán del uranio enriquecido solo por esta razón, para que Irán no entre en esta competencia internacional sobre el combustible nuclear. Estos países quieren seguir dominando este campo,
para poder imponer siempre precios exorbitantes a quienes quieran construir una planta de energía nuclear y para imponer, es decir, que esto sea una condición a largo plazo, esta condición de comprar exclusivamente el combustible nuclear de ellos, o sea, durante muchos años, y especialmente para que todos sepan que las ganancias que obtienen estos países del uranio enriquecido no son solo ganancias financieras, sino mucho más que eso. Obtienen poder, influencia y peso político, de modo que la seguridad energética nacional de un país determinado queda en manos de Francia, Reino Unido, Estados Unidos y otros. Ellos la controlan como quieren y siempre la convierten en un instrumento de chantaje en los asuntos políticos. Al entrar en este campo, se romperán estos planes, se romperá este monopolio. Obtener uranio enriquecido será fácil, estará disponible en los mercados, no estará sujeto a chantajes políticos ni a otras cosas, y así el mundo tendrá otra alternativa. Y por lo tanto, eso es algo que no quieren en absoluto. Y por eso hay partes que, de una forma u otra, apoyan esta propuesta israelí de que Irán debe ser despojado de la capacidad de enriquecer uranio en su territorio. El segundo punto de desacuerdo fue que se acordó que Irán abriría el estrecho de Hormuz, pero con la condición de que Estados Unidos reconociera el control de Irán sobre este estrecho y reconociera el derecho de Irán. Imponer tarifas a los barcos, tarifas especiales por la seguridad de este estrecho, pero Estados Unidos considera que esas tarifas deben ser cobradas por ellos. Estados Unidos quiere que la zona esté siempre bajo su protección especial, imponiendo su protección, de modo que sus barcos militares escolten tal vez a los petroleros a cambio de tarifas que paguen estos transportistas. Había una propuesta, tal vez no estaba sobre la mesa de discusión, tal vez sí lo estaba, no hay confirmaciones. Una propuesta de que haya una asociación entre Estados Unidos e Irán para asegurar juntos el estrecho, es decir, a cambio de compartir las tarifas. Pero está claro que Irán también rechaza esta propuesta. Estados Unidos rechaza que Irán tenga este derecho en el estrecho de Hormuz por dos razones. La primera razón es que Estados Unidos cree que Irán ganará enormes sumas de dinero con este estrecho, y ese dinero hará que Irán se fortalezca cada vez más, y que Irán crezca hasta convertirse quizás en una superpotencia mundial. En ese momento será imposible enfrentarla en los próximos conflictos, y la segunda razón es que este derecho le dará a Irán la oportunidad de inspeccionar los barcos en la región, lo que significa que Irán sabrá todo lo que llega allí en cuanto a armas y equipos militares. Estos países que están en la región, los pequeños países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Qatar, y además de eso, será imposible en ese momento para la quinta flota de Estados Unidos, que está estacionada en Bahrein, salir del Golfo Pérsico sin el permiso de Irán. Por ejemplo, en tiempos de guerra, en otra guerra que podría ser tal vez contra China o contra cualquier otro país en la región o cualquier otro país en el mundo, tal vez en la región del Cuerno de África o en otro lugar, eso es lo mínimo. Irán tomará la decisión de cerrar el estrecho de Hormuz a los barcos militares, es decir, cercar a esta quinta flota en el Golfo Pérsico. Por eso Estados Unidos tiene esta preocupación. El tercer punto también se refiere a la demanda iraní de retirar las bases militares estadounidenses de la región, lo que significa poner fin a la era de protección en la zona del Golfo. Pero está claro que no solo Estados Unidos rechaza esta demanda iraní, sino que los países del Golfo son los que la rechazan. Rechazan la retirada militar estadounidense de la región, a pesar de todo lo que ha pasado. Y creemos que esta condición iraní es quizás solo una condición de negociación, algo a lo que Irán podría renunciar, porque estas bases militares estadounidenses en la región, es decir, han quedado expuestas. Hoy en día se han convertido en una carga para Estados Unidos. En lugar de ser bases militares que representen una amenaza militar para los países de la región, hoy se han convertido en una carga para Estados Unidos. Esto significa que hoy Estados Unidos tiene que hacer un gran esfuerzo solo para proteger estas bases de los ataques con misiles y de los drones iraníes. Por eso creo que la permanencia de estas bases militares en la región
en realidad beneficia a Irán, porque al menos así tiene objetivos expuestos y bien definidos para atacar. Es decir, si ocurre cualquier agresión de su parte, considerando que, como todos saben, hay una gran distancia geográfica entre Irán y Estados Unidos. Es decir, ahora es difícil atacar territorio estadounidense con misiles, según el alcance que Irán tiene actualmente con estos misiles. Tal vez en los próximos años Irán tendrá misiles que alcancen territorio estadounidense, pero por ahora no los tiene. Se necesita que estas bases estadounidenses permanezcan en la región para que sean objetivos expuestos y objetivos identificados con precisión, y así Irán siempre tenga una capacidad de disuasión contra estas bases militares. Entonces ahora, después del fracaso de esta primera ronda de negociaciones, tal vez haya una segunda ronda, pero antes de esa ronda, hoy Estados Unidos está intentando ejercer cierta presión sobre Irán para que ceda y renuncie a alguna de estas demandas, y cada vez que Irán renuncie a una demanda específica, también se le pedirá que renuncie a otra demanda. Eso es conocido, siempre lo hacen. Ahora está claro que vamos a entrar en una nueva etapa en la que quieren asfixiar económicamente a Irán, asegurándose de que la guerra no se reanude. Eso significa que Estados Unidos ahora ha llegado a una etapa en la que no puede continuar la guerra. La guerra contra Irán ya no tiene ningún sentido, ahora juega a favor de Irán, porque es una guerra de desgaste en la que Estados Unidos está agotando sus capacidades militares que va a necesitar. Espero que en los grandes conflictos contra China o contra Rusia o cualquier otro, por eso ahora quiere empezar una nueva etapa lejos de la guerra. Comienza una etapa para asfixiar económicamente a Irán, imponer a Irán un bloqueo naval similar al que se impuso a Venezuela durante muchas semanas. El presidente estadounidense Trump realmente anunció esto. Anunció el inicio de la imposición de un bloqueo naval a Irán similar, y cree que Irán es Venezuela o que Irán es Cuba. Cree que asfixiar la economía iraní hará que se someta a estas demandas estadounidenses, y cree que detener las exportaciones de petróleo iraní hacia China hará que China presione a Irán hasta que se someta a las demandas estadounidenses. Pero en realidad la situación es completamente diferente. Lo primero que vemos es que la respuesta iraní fue rápida. ¿Qué dijo Irán? Irán dijo que el bloqueo marítimo contra Irán será un bloqueo similar para todos los países del Golfo Pérsico. Es decir, cualquier cosa que sufra Irán, ellos también la sufrirán. Países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y así sucesivamente, si se impide que los barcos lleguen a los puertos iraníes, también se impedirá que los barcos lleguen a los puertos de los países del Golfo. Lo segundo también es que este bloqueo en realidad será un bloqueo que golpeará al mundo entero, porque ahora los precios internacionales de la energía, como el petróleo y el gas, subirán a niveles increíbles, es decir, niveles muy altos, que cada día de este bloqueo será otro día de aumento de precios. Lo que Trump siempre temía en esta guerra es lo que va a suceder. Los precios del petróleo superarán los $150 por barril, tal vez lleguen a más de $200 por barril, y por lo tanto el mundo se enfrenta a una crisis de inflación muy grave. Todos los precios, sin excepción, van a subir. El presidente del Parlamento iraní, Kalibaf, dijo en una publicación que el pueblo estadounidense va a añorar la época en la que el precio de la gasolina era de $4 o $5 en Estados Unidos. Es decir, después de que esto suceda, los precios van a subir de manera enorme, y esto por supuesto perjudica a Trump y al Partido Republicano, y hoy en especial nos estamos acercando a la fecha de las elecciones de medio término del Congreso estadounidense, que serán en noviembre. Es decir, la popularidad de Trump dentro de Estados Unidos se va a derrumbar más y más con cada día de este bloqueo. Lo tercero también es que la ubicación geográfica de Irán no es la misma que la de Venezuela o Cuba. Es decir, si las sanciones y el bloqueo que impuso Estados Unidos a Cuba o a Venezuela tuvieron éxito y causaron una crisis interna y llevaron al país a vivir una catástrofe social. Es decir, estos países, pero Irán no es así.
Irán fabrica casi todo localmente y tiene fronteras terrestres con varios países, lo que significa que puede obtener a través de estos países todos los productos que necesita. Tiene frontera con Turquía, tiene frontera con Pakistán, tiene frontera con Afganistán y con Turkmenistán, y a través de estos países tiene rutas terrestres que llegan directamente a China y a la India, y también tiene el mar Caspio. Este mar la conecta directamente con Rusia. Entonces Irán no es como Venezuela, que está en el continente americano, que de por sí tiene problemas con todos los países vecinos, como Guyana, como Colombia. Irán no es como Cuba, que es una isla, o sea, es muy fácil bloquearla por mar, porque es una isla. Así que el éxito estadounidense que hubo en Cuba o en Venezuela no puede lograrse, no puede tener éxito en absoluto con Irán. El cuarto punto también es que hoy solo estamos viendo amenazas de Trump, solo amenazas. ¿Podrá Trump cumplir con esta amenaza? Eso es otra cosa. Ese asunto necesita más detalles. Por ejemplo, ¿podrá Trump, confiscar los petroleros chinos que transportan petróleo iraní? Esa seguirá siendo una pregunta abierta, porque el bloqueo que impone Estados Unidos es un bloqueo ilegal, un bloqueo que no proviene del Consejo de Seguridad de la ONU. Legalmente no tiene derecho a confiscar barcos o detenerlos solo porque transportan petróleo de un país en particular. Entonces aquí veremos cómo responderá China. ¿Permitirá China que ocurra esta farsa cerca de ella en su propia región? ¿Cómo será esa respuesta china? Lo veremos. Lo interesante hoy es que este conflicto representa una verdadera prueba para todo el mundo. Ahora, desde hace muchísimas décadas, por primera vez surge esta pregunta. ¿Realmente estamos ante un punto de inflexión histórico muy parecido a lo que sucedió cuando colapsaron los imperios europeos en 1956? Por ejemplo, durante la crisis del Canal de Suez, las antiguas potencias coloniales, Francia y Gran Bretaña, colapsaron debido a ¿qué? Debido a la crisis del Canal de Suez. Allí sufrieron una derrota estratégica. Eso fue bajo presión estadounidense y presión de la Unión Soviética. Ahora tal vez estamos ante otra encrucijada muy similar. Estados Unidos está sufriendo una derrota estratégica. En otro paso marítimo importante, y esto ocurre bajo presión china y rusa, y tal vez también bajo presión europea, esto plantea la pregunta: ¿será esta crisis la causa del fin del imperio estadounidense también? Estamos hablando exactamente del fin de la era del petrodólar, porque en cuanto termine esa era, la era del petrodólar, terminará el imperio estadounidense. Es una pregunta que ahora se plantea con fuerza, porque está claro que el bloqueo tendrá resultados contraproducentes. Llevará al cerco contra Trump, al bloqueo de la economía estadounidense y no de Irán. Y esto sin olvidar que hay otra carta ganadora que Irán usará en el momento adecuado, que es también el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb por parte del gobierno de Saná en Yemen. La situación con Irán es completamente diferente. Trump ahora se dirige hacia una nueva estrategia: asfixiar económicamente a Irán en lugar de continuar con una guerra de desgaste que agota cada vez más a Estados Unidos. Pero esta estrategia no tendrá éxito con Irán en absoluto y tendrá consecuencias muy graves para Estados Unidos. Así que ahora veremos cómo se desarrollan las cosas en las próximas horas y volveremos a este tema, si Dios quiere. No olviden suscribirse y dar like. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Hasta luego.